Muchísimas gracias al equipo de producción del Tribunal de la Tarde. Aquí está con nosotros ya, tal y como le habíamos anunciado antes de irnos a la pausa, al doctor René del Rosario. Él es abogado especialista en Derecho Penal. Y con él vamos a hablar de, entre otros temas, pero vamos a hablar en principio de este Código Penal dominicano que está patinando todavía en el Congreso Nacional y que en el día de ayer fue enviado a una comisión especial y se efectuó del mismo lo que tiene que ver las tres causales, o sea, se dejó fuera de lo que es este análisis de esta comisión y queremos saber la opinión del doctor. Un placer tenerle aquí en el Tribunal de la Tarde. Bien, buenas tardes. Mucho gusto estar en su tan visto espacio. Aquí estoy para dar las mejores de las informaciones que ustedes me requieran a los fines de deleitar a su público. Su opinión jurídica con relación a este debate que por largos años ha estado pues empantanado en el Congreso Nacional con relación al Código Penal Dominicano y la posibilidad de incluir las tres causantes, que aparentemente no es la decisión ni la visión que tienen los actuales congresistas. Mire, la ley es una manifestación de un acto de gobierno en donde tres poderes del Estado, en el caso particular de la República Dominicana, manifiestan libremente la voluntad de que una cosa sea o no sea. En el caso que nos ocupa, ha traído a importantes debates el hecho de que no se incluya o se incluya la figura del aborto distinto a como está actualmente en la normativa procesal penal de la República Dominicana. Lo primero es que no ha sido posible cerrar el debate en torno a si se incluyen o no las tres causales. Entonces, parece que la voluntad de una parte de los legisladores es sacar el punto donde no hay consenso, que es en el tema del aborto, y aprobar la pieza legislativa, me refiero al Código Penal, en la parte que sí hay consenso. Entonces, esa parece la voluntad política. Ahora, desde el punto de vista de la norma, ¿verdad? La República Dominicana se fundamenta, entre otras cosas, entre lo que es la dignidad humana como principio constitucional. Personalmente entiendo que cuando se incluyen las tres causales como posibilidad de aborto, está hartamente debatido, pero estamos hablando de que hay una malformación congénita, estamos hablando de que hay una violación o un incesto, ¿verdad? Son situaciones que yo no considero que una persona que haya sido víctima, una mujer que haya sido víctima de tal horror, pueda tener dignidad humana y que encima de eso tú le obligues a que preserve un producto, ¿verdad? Un hijo en esas circunstancias. Creo que es muy despiadado, es muy inhumano. Ese es el entorno del debate que hemos estado viendo a lo largo de la aprobación de la pieza legislativa. Esos son los dos extremos que se han encontrado y que finalmente, como les señalaba al inicio, hay un acto de gobierno que va a disponer qué es lo que en República Dominicana va a regular. Evidentemente que esto va a estar sujeto al control de constitucionalidad, que evidentemente cual que sea de las posiciones que el Congreso adopte y que finalmente la Presidencia de la República promulgue, va a terminar en un control de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. ¿Y cómo Julio, antes de pasarnos donde ti, para que él me aclare este tema, porque cómo entonces adaptar a lo establecido por la Constitución de la República de que se respete la vida desde la concepción hasta la muerte, ¿cómo poder adaptar esto al nuevo Código Penal Dominicano y todo este tema de las tres causales? Lo que pasa es que existe lo que se conoce en la teoría clásica de la ponderación, la colisión de derechos. Bueno, usted es abogado, usted la conoce muy bien. Cuando hay dos derechos que colisionan, yo tengo el derecho a la vida, de la
concepción hasta la muerte, pero también tengo el derecho de la dignidad humana. La Corte Interamericana, por ejemplo, de Derechos Humanos, en una decisión que rindió, dijo que estos, y también el Tribunal Constitucional Español, que puede ser tomado como referencia para la República Dominicana, dice, mira, lo que pasa es que esa vida que se concibe va a ir adquiriendo derechos de manera gradual, en la gradualidad, porque tú tienes otra vida que tiene dignidad humana. Y mira, nosotros como hombres, yo que he trabajado temas de derecho penal en mi posición de juez o quizás como querellante, como defensa, lo que siente una mujer que ha sido víctima de una violación y en que encima de eso sea una niña, de un incesto, el incesto es una violación por parte de su padre o de su hermano, y que encima de eso tú le obligue como Estado, porque ya es el Estado, es una ley, a que esta persona no pueda, tiene que dar a luz a este niño y las obligaciones que nacen con el alumbramiento, porque recuerda, hay todo un conjunto de normas que van a proteger ya a este niño una vez crezca. Considero que aquí hay una colisión del derecho a la vida de la concepción hasta la muerte y hay una colisión, por otro lado, de otro derecho que es la dignidad humana contenido en la propia Constitución de la República. Creo que mediante un ejercicio de ponderación donde tú vas a ver la necesidad, la pertinencia, la utilidad, la razonabilidad de que se disponga en una dirección u otra, al momento de tú hacer ese ejercicio de razonabilidad, tú necesariamente, como plantea la Constitución, debe irte por lo que es la dignidad humana, necesariamente. Ahora, doctor, una pregunta. ¿Cómo usted evalúa en su condición de jurista esta decisión de la Cámara de Diputados de no someter, de no, diríamos que agregar al Código Penal este tema tan polémico de las 3 causales y someterlo como una nueva ley? Bueno, ¿usted lo ve como una argucia jurídica, política, o lo ve como algo viable que pudiera ser ponderado seriamente? Bueno, yo no sé si una argucia, lo que sí es una estrategia de naturaleza política. A veces cuando tú quieres sacar un acto de gobierno, ley, porque si es un decreto, lo da el presidente y se acabó, ley, donde tú necesitas consensuar varias corrientes de pensamiento, personas que tienen en muchos casos corrientes de pensamiento fundamentalistas, tienen en el Congreso personas que no van a transigir con el tema del aborto, que no van a transigir, tú le podrás imponer, pero tú vas a traer una serie de cuestionamientos a la pieza. Tú lo que haces entonces es que la segrega, la parte conflictiva, y aprueba la parte donde hay consenso. El Código Penal, nadie está discutiendo en la República Dominicana que una persona que mate a otro con un arma ilegal le puedan poner más de 30 años. De hecho, la ley de armas ya lo contempla. Nadie está diciendo que en República Dominicana una persona que cometa un homicidio múltiple no se le pueda juzgar por varios delitos hasta 60 años. Eso no está en discusión. Nadie está opuesta a la clasificación de los delitos. Primer grado, segundo grado, delitos muy graves. Nadie está opuesto a eso. Entonces, sacamos la parte donde sí hay conflicto, que es en el tema del aborto, y entonces se aprueba la parte donde sí hay consenso. Nosotros tenemos un código penal de que sí es viable, o sea, una propuesta viable eso, desde que hace la Cámara. Evidentemente, el miedo que tienen las feministas. Nunca vamos a aprobar tampoco el Código Penal y me gustaría que después también hable sobre la importancia como tal del Código Penal con otros delitos, porque solamente nosotros vemos el tema del aborto. Y muchas veces... Lo que pasa, mira, hermano. Es lo que él te está diciendo. Lo que pasa es que en República Dominicana es un territorio de pasiones. Ustedes como comunicadores exitosos, que han dirigido buenas campañas publicitarias, gracias a Dios, saben que si usted en una campaña publicitaria no logra conectar con las pasiones, su campaña publicitaria no va a ser exitosa. Eso ustedes lo saben. Uno apela a la emoción, eso es natural. A la emoción, evidentemente. Entonces, el tema del aborto ha movido pasiones en los sectores fundamentalistas. Estoy hablando de la iglesia. No recuerdo haber visto unida en una causa a la iglesia católica y a la iglesia protestante. No la recuerdo. Creo que es la primera vez. No sé si ha pasado antes, yo no la recuerdo. Usted encuentra a todas las asociaciones de feministas, personas que tienen diferencias hasta personales, coincidiendo en tema de que debe incluirse las 3 causales y algunas piden hasta algo más. Entonces, esas pasiones que ha dado lugar a que grupos se unan, estoy hablando del grupo
encabeza las iglesias. Y de otro lado, el grupo de las feministas y algunos hombres también que están ahí, ha colisionado. ¡Pam! Entonces, la forma que tú tienes de sacar la pieza legislativa sin que este conflicto ideológico te impida que la pieza pueda ser efectivamente llevada a final promulgación, es sacarla. Y entonces decir que con una ley posterior tú vas a resolver el tema. El miedo que tiene la feminista es que, esta mañana estuve hablando con una, a raíz de la invitación que ustedes me hicieron, es que no se conozca la ley posteriormente y que se quede el Código Penal como está actualmente, lo relativo a la imposibilidad de la realización del aborto, como plantea el 317, considerando que es un delito el aborto, tanto a la persona que comete el aborto, como a la partera, al médico, a los cómplices y a todos. Este es el miedo que tienen algunas. Adelante, Ernesto. Ahí viene todo. Sí, sí. Ernesto, parece que tenemos problemas con el internet tuyo. Mira a ver si podemos, no sé si el equipo de producción nos informa, si, o sea, tú lo escuchas. Parece que podemos seguir, sí, podemos seguir abundando en ese sentido. Ahora, sí, la pregunta va por ahí mismo, por esa misma línea. No, es que tenemos inconveniente con el internet de Ernesto Jiménez. Vamos a ver si ahora el Código Penal, ¿verdad? Excluyendo el tema causal. Bueno, doctor, Ernesto, no se te está escuchando, no se te está escuchando bien, Ernesto. Se escucha. Mira, la posibilidad de volver a entrar. No se escucha. El internet mejora. Ahora sí. Doctor, ¿Me oye? Ahora te escuchamos, adelante. No, realmente no. Bueno, ahora sí, Ernesto. Lo veo en pantalla y no sé si... Ahora me oyen. Sí, te escuchamos Ahora perfectamente. Bueno, no sé. Sí, te escuchamos. Bueno, mi pregunta era, doctor, en el Bueno. No, es que no te escuchamos. Continúen, voy a ver qué hago. Ernesto, apaga tu cámara, a ver si te escuchamos por lo menos para la pregunta. No, pero que salga y entra de nuevo a ver. Doctor, quería que habláramos sobre la importancia del Código Penal más allá de las tres causales, porque nosotros nos limitamos, y nos pasa mucho desde los medios de comunicación, a abordar el tema del Código Penal, particularmente con relación al tema de las tres causales. Ahorita usted hablaba sobre la clasificación de delitos, y pudiéramos, no sé si ampliar un poco esa perspectiva para que la gente que no está de entrada en este tema polémico del aborto vea la importancia de que la Cámara, de que el Congreso apruebe el Código Penal y que sea promulgado este nuevo código por el Poder Ejecutivo. O sea, me gustaría que nos ampliara un poco su perspectiva sobre esto. Mire, Martínez, lo que ha pasado en República Dominicana desde el punto de vista de la historia del derecho de República Dominicana, que en el 1822 nosotros tenemos una invasión haitiana y los haitianos traen el código que en su momento regía en el territorio haitiano a República Dominicana, que era el Código Penal francés. Este código estuvo en francés hasta el 1884, cuando Lili ordena su traducción, no readecuación, traducción. Desde entonces hasta la fecha, el código ha recibido, el Código Penal, ligeras modificaciones. Sin embargo, la vida ha continuado en su devenir. Mediante un esfuerzo legislativo, la República Dominicana ha ido votando leyes complementarias a los fines de adecuar la normativa penal a una serie de conductas que son lesivas para el orden público, para la convivencia pacífica, para la paz pública, para la buena gobernanza. Fue haciendo esto. Y ahí aparecen leyes como lavado de activos, ahí aparecen leyes como drogas y sustancias controladas, delito de alta tecnología, código monetario y financiero, de disposiciones, exactamente. De suerte entonces que
Una comisión de juristas notables de República Dominicana, encargado por el Congreso de la República, se sienta y hace una revisión a profundidad de la norma, de la pieza legislativa, y corrige estas cosas mediante la modificación, que fue lo que se propuso en primer término, después mediante la derogación completa y la promoción de un nuevo sistema penal de conductas distintas, en la que se incluyan una serie de figuras, conductas, que deben ser consideradas. Y ahorita le señalaba, hace un momento le señalaba, por ejemplo, el tema de que una persona que con un arma ilegal mata a otra persona no puede ser considerado igual que una persona que con un arma legal, que sin estar buscando su problema con nadie, se encuentra una situación, un altercado y mata a una persona. O sea, hay dos homicidios, pero los hechos son distintos. Diferentes. No estaba contemplado en la República Dominicana, la ley de armas lo contempla más adelante, la última ley, la ley de armas vigente. Pero, ¿qué pasa entonces en la República Dominicana en la actualidad? Una persona que comete un atentado terrorista y que encima de eso es sicario. O sea, la ley como está en este momento, el tipo cometió un atentado terrorista o la persona y mató 20 personas, dio libre. Y encima de eso, mediante su actividad de sicariato, ha matado 20 más. Ahora mismo no puede ser juzgado como tal. No, va a ser juzgado, lo que no va a ser condenado. Condenado, exactamente. Va a ser condenado por el delito mayor. Claro. La República Dominicana ha dicho, mira, esto es una cosa que en todos los lugares se ha corregido. Una persona que tiene ese nivel de convivencia, menospreciando la paz pública y la convivencia pacífica, esa persona debe recibir un remedio, un juicio de reproche que dé tal nivel de impacto que nadie se le ocurra volver a cometer una infracción así. Doctor, y en estas condiciones, doctor, ¿por qué nosotros no nos hemos adelantado al desarrollo de la sociedad y por qué no hemos estructurado un buen equipo técnico, jurídico, legal que pueda establecer con claridad meridiana un código penal dominicano y un código procesal penal que pudiese estar a la altura de la sociedad dominicana? Porque lamentablemente, como usted lo ha descrito, tenemos un código que data de más de 100 años y que, aunque se le han hecho modificaciones, todavía queda muy distante a la sociedad que tenemos en la República Dominicana. Por ejemplo, ¿por qué no tener en la República Dominicana el cúmulo de penas, por ejemplo? Se está discutiendo. El Código Penal plantea resolver eso. Eso lo plantea el Código Penal. ¿Y qué es lo que ha dicho el Código Penal? Porque también hay que entender un poquito de filosofía del derecho al momento de plantear una norma. Y le voy a hacer un breve recuento, sin ánimo de, ¿verdad?, ocupar todo el tiempo. Miren, República Dominicana, desde el punto de vista filosófico, es un Estado cristiano. Cristiano, ojo aquí. Principios cardinales del cristianismo: la piedad, la misericordia, la compasión, el perdón. De manera entonces que esos principios serían incompatibles con aplicarle a una persona pena de muerte, no solamente desde el punto de vista de la Constitución, sino desde esos principios, porque tú no tendrías piedad por él, no tendrías compasión, pero también son incompatibles para tú encerrarlo a perpetuidad. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el legislador? Ha buscado un punto medio a ese empuje filosófico que tiene República Dominicana, y lo que te dice, bueno, vamos a hacer un cúmulo de pena, pero hasta 60 años. Obsérvate, un punto medio, el legislador buscando la manera de resolver el tema. Este señor, en el ejemplo que te puse ahorita, que hizo un atentado terrorista y que mató a muchísimas personas, dio libre, nunca ha pasado, y espero que nunca pase, y que encima de eso tiene una compañía de sicarios o de asesinos, que es como tenemos en República Dominicana. No existe el sicariato normativamente hablando, que en el Código Penal sí ya nuevo, en dado caso de que se aprobara como está, si existiera. Entonces, esta persona, tú no le podrías poner nunca más de 40 años, porque es lo que plantea la ley sobre terrorismo. Y se considera que en 40 años, imagínate que tuviera apenas 25, 26 años, saldría a los 65 años con fuerza suficiente para volver a la actividad anterior. Entonces, se considera que 60 años es una edad suficiente para que la persona, cuando salga, si es que llega a salir vivo, ya no tendría la fuerza suficiente y hubiese alcanzado el arrepentimiento, otro principio fundamental, ¿verdad? El arrepentimiento, y esta persona ya no volvería a delinquir. Hay que establecer también, por ejemplo, en el caso de la especie
de la niña esta que fue asesinada. Liz. Toda persona que cometa un crimen contra un niño, una niña, yo no creo que haya que dársele oportunidad de cristianismo ni de que pueda volver a reinsertarse a la sociedad. Yo creo que no, doctor. Hay que dejarse de eso, de ese melancolismo, de esa cosa. El que le haga mal a un niño de esa naturaleza, el que le haga un daño tan terrible, irreversible a un niño, yo creo que debe pudrirse en la cárcel, ni siquiera pena de muerte. Mira, si fuese con el Código Penal en progreso, ¿verdad? Ahí estuviese pena de rapto de menores, tuviese pena de violación de menores y tuviese pena de asesinato. Esta persona tuviera una pena de 60 años, porque no puede, por el cúmulo no puede pasar de 60 años como se ha propuesto. En el actual sistema, esta persona, en dado caso de que se haya hallado culpable, obsérvate que está en la fase de investigación todavía, creo que ni siquiera le han conocido la medida de prisión, esta persona tendría una pena de no más de 30 años. O sea, obsérvate que yo lo entiendo a usted en su disertación, pero recuerde que una nación está conformada por una serie de ideales. Muchos de esos ideales están inspirados en el credo. Y hay personas, y tú tienes que, al momento de votar la pieza legislativa, tiene que considerar a todos los grupos que pernotan a lo interno de tu nación. Y hay muchos cristianos en República Dominicana, y el cristianismo cree en la misericordia, cree en el perdón, cree en el arrepentimiento. En la parte final de esta entrevista, quiero escuchar su opinión sobre los nuevos retos que se presentan ante el Ministerio Público de Miriam Germán, de la magistrada Germán, que asumió el pasado 16 de agosto. Y me quiero referir específicamente... Breve, Julio, que tenemos la pausa encima. Al caso de corrupción que ha desatado, que ha generado, diríamos, un mayor escándalo en el país y en el mundo, que es el caso Odebrecht. ¿Hago la pregunta ahora o la hago después de la pausa, Dionisio? No, es que ahora, para que el doctor la conteste, porque ya tenemos que irnos a la... Okay. Doctor. Miren, una pregunta muy... O sea, ¿qué hacer frente a este caso? Por ejemplo, si se encontrasen nuevas pruebas, o sea, ¿pueden ordenar reabrir la investigación del caso de Brecht? ¿Se puede ampliar de nuevo? ¿Se puede reabrir? Mira, ¿qué pasaría? Es que está abierto el caso. O sea, pero se puede ampliar, integrar nuevos elementos, nuevas personas. Sí, nuevas personas con acusaciones distintas, sí, pero las personas que tú acusaste, ampliarle la acusación, vendría la discusión de si tú le estás violando el derecho de defensa. Porque en República Dominicana el derecho procesal penal tiene principios. Uno de los principios es la formulación precisa de cargo y el derecho de defensa. Claro, a menos que no sean nuevos elementos no conocidos en el proceso. No, porque doctor, hay algo simple, doctor, si me permite, algo muy simple. La mayoría de la gente piensa, y esto fue medido hasta en encuestas, que no son todos los que están, ni están todos los que son. O sea, lo que uno quiere saber es si se puede decir, miren, fulano de tal fue excluido del expediente, ahora lo metemos al expediente. No. Fulano de tal también participó, lo metemos al expediente. O sea, ¿se puede hacer algo así? Mira, exclusión es una figura que no existe en la República Dominicana. Yo te doy un archivo del caso, es lo que yo te puedo dar. No, si yo no te he acusado o no te he favorecido de un archivo, si está abierta todavía el plazo, son 10 años, en ese tipo de delito, yo puedo acusarte como Ministerio Público. Pero ¿cuál es el problema? Para responderle a Martínez, que hizo una pregunta hace un ratito, ¿qué tiene el Ministerio Público? El Ministerio Público cuenta con muchos fiscales. Ahora, ¿tienen esos fiscales las herramientas que hacen falta para llevar un caso tan complejo como este? Esa es la pregunta. Investigar, tienen que irse para Brasil a hacer lo que hicieron los fiscales de Perú. Y hay un fiscal, una persona que tú mandes fuera del país, tú tienes que pagarle sus viáticos. Para la fiscalía de Julio, Brasil. Julio, vamos a esperar que él concluya, Julio, que tenemos ya el tiempo encima. Ya, sí, ya hay que concluir ya. Bueno, que finalmente, doctor. Ese fiscal que ustedes señalan, que no gana más de $2,000 mensual, ¿puede él costearse su gasto yéndose a Brasil a hacer investigación? No puede, o sea, entonces, ¿qué es? Y obsérvense, señores,
y no estoy hablando mal de algunos de mis amigos fiscales, obsérvese la diferencia de los abogados de ejercicio privado, por qué esas defensas son más efectivas y más ornamentadas que la defensa de los fiscales. No cobramos igual. Nosotros cobramos a un cliente privado y nos cubre todos los gastos necesarios para hacer una defensa. Un fiscal no cuenta con estas herramientas indistintamente que tenga el Estado detrás. Entonces, tú tienes... Doctor, le vamos a agradecer infinitamente, doctor. El tiempo se nos ha concluido, pero vamos a dejar una entrevista pautada, pendiente. La invitación abierta para seguir tratando ese tema. Para debatir el tema de Brecht específicamente. Cuando guste, yo estoy a la disposición siempre de ustedes. Muchas gracias. Un viajecito a un fiscal a Brasil, una dieta para que se quede en un hotel 3 meses. Entonces, muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Señores, vamos a una pausa. Por ahí está Cristian Rojas, que nos viene a analizar el mundo de los deportes.